Estamos muy contentos de saludarte y darte la bienvenida por este medio. Mi esposa te va a leer una escritura. Salmo 16. Yo por mi parte te alabaré en la mañana, por tu poder y por tu amor. Tú eres el Dios que me protege, tú eres el Dios que me ama. Por eso te cantaré himnos, por eso eres mi fortaleza, porque has sido mi refugio en momentos de angustia. Hermanos, tenemos un Dios poderoso que es nuestra fortaleza, nos ama y nos cuida en todo momento. Por eso es digno de alabanza. Bienvenidos. El Señor marchando va y su pueblo junto a él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la gloria conquistar. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. El Señor marchando va y su pueblo junto a él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá. Lucharé hasta la gloria conquistar. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. En mi vida el capitán es Cristo, marcharemos ante su presencia. No hay armas que nos puedan derrotar. No hay armas que nos puedan derrotar. No hay armas que nos puedan derrotar.
¿Cuántos pensamientos has renovado desde que entendiste que la mente es la que determina todo nuestro actuar, todo lo que expresamos hacia el exterior? De hecho, todo lo que pensamos en algún momento va a salir en nuestra vida. Es decir, nuestros pensamientos importan. Entendimos a lo largo de esta serie que estamos llevando que el poder de la mente es impresionante. De hecho, la semana pasada hablamos de la realidad. Si no podemos aprender a controlar nuestros pensamientos, es muy difícil que podamos controlar lo que sale en nuestra vida a través de nuestros pensamientos. Ese es el mensaje que hemos llevado a lo largo de esta serie, que nuestros pensamientos importan. Es muy difícil tener pensamientos negativos y que nuestra vida esté encaminada hacia lo positivo, o al revés, que tengamos pensamientos positivos y que nuestra vida esté encaminada hacia la fatalidad. No puede ser así. De hecho, la escritura base que hemos llevado en esta serie, ahí en Proverbios 23:7, habla de esto. Dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y es precisamente de eso que habla, de cómo seamos en nuestros pensamientos, así vamos a ser, así es nuestro ser. Sin embargo, tenemos tantas creencias en nuestros pensamientos, en nuestro ser, que son falsos, que no son verdaderos. Y entonces, cuando suceden situaciones o en el día a día de nuestra vida, nuestros pensamientos de manera automática recorren los mismos caminos en los cuales han sido ya programados. Hoy, que tenemos nuestra cuarta clase, vamos a aprender un nuevo término. Vamos a agregar una nueva palabra a todo este estudio que hemos llevado acerca de lo impresionante y de lo fascinante del mundo de nuestros pensamientos. Es una palabra técnica que dice así, sesgos cognitivos, o se expresa así, sesgos cognitivos. No vamos a enfocarnos en esta palabra técnica. Hay una forma cotidiana de decirlo. En verdad, los sesgos cognitivos son todos los prejuicios o los juicios previos que tenemos en nuestra programación desde que fuimos niños, desde que éramos niños, todo el cúmulo de pensamientos. Si habláramos en un lenguaje de computadora, es toda la programación que una computadora tiene. Y cuando la utilizas, pues va a responder de acuerdo a la programación que tiene. Esos son los sesgos cognitivos, toda la programación previa que tenemos, la información, las experiencias, los sentimientos, todo lo que tenemos. Y cuando nos sucede algo, rápidamente nuestros pensamientos de manera automática responden así, de acuerdo a esos pensamientos previos, a ese razonamiento previo. Basado en preferencias, basado en creencias personales. Y muchas de esas creencias personales no están basados en lo cierto. Muy a menudo están basados en cosas falsas, en cosas que no están bien. Otro modo también de decir este término, sesgos cognitivos, es el marco de referencia. El filtro, el ejemplo que te daba la semana pasada de los lentes oscuros. Por eso la clase de hoy se llama Reenmarca tu mente. O quítate los juicios previos que tienes. De eso trata la clase de hoy. Y si tú te has perdido las clases anteriores, yo te animaría a que pudieras entrar en nuestro canal de ICOG Ecatepec en YouTube, y tú pudieras ver las clases previas que hemos llevado de esta serie del poder de tu mente. Y ahí poder aprender todo lo que Dios ha dicho en su palabra acerca de este tema impresionante. Vamos a empezar nuestra discusión del día de hoy en un suceso. De hecho, es el suceso más importante que ha habido en la historia de la humanidad.
Y cómo acerca de este mismo hecho hubo muchas percepciones, hubo mucha forma de analizarlo, mucha forma de responder. Pareciera que fueran hechos diferentes. Y está centrado aquí en el Evangelio de Lucas 23. Empezamos en el verso 44. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. En el 46, Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al decir esto, murió. Cuando el capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios diciendo: ¿de veras este hombre era inocente? Toda la multitud que estaba presente y que vio lo que había pasado, se fue de ahí golpeándose el pecho. Todos los conocidos de Jesús se mantenían a distancia. También las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban ahí mirando. Este suceso, este hecho tan impresionante, sin temor de equivocarme, es el hecho más impresionante que ha existido en la historia de la humanidad. El sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Yo quiero preguntarte, a forma de pregunta, manera de pregunta, ¿qué día tuvo cada uno de los actores de acuerdo al mismo hecho? ¿Fue un buen día? ¿Fue un mal día? ¿Cómo lo analizarías? ¿Qué día tuvo cada uno? ¿Malo? ¿Bueno? ¿Regular? La respuesta que podríamos dar es: depende. Depende cómo lo analizamos, depende en el marco de referencia que podamos tener. Jesús dice que dio un fuerte grito y le dijo al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Para Jesús, ¿cómo fue este día? Si lo analizamos desde el punto de vista humano, pues fue un día terrible para Jesús. Fue el día que murió, fue el día que sacrificó, fue el día de mayor sufrimiento para su vida. Fue un día agotador, fue un día cansado, fue un día martirizante, fue un día lleno de fatalidad, porque al final murió colgado de una cruz y eso era terrible. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tal para el capitán romano? ¿Cómo fue ese día? Dice que cuando vio, él alabó a Dios. Un capitán romano, un soldado romano que había presenciado muchísimas ejecuciones. Pero este hombre alabó a Dios y dijo: de veras este hombre era inocente. De todas las ejecuciones que él había visto, que él había presenciado, esta ejecución tenía algo diferente. Este ejecutado tenía algo sorprendente y él lo vio y lo experimentó. Y él en ese día tuvo algo que decir y dijo: este hombre era inocente. La multitud que estaba ahí presente y vio lo que había pasado, dice que se fue de ahí golpeándose el pecho. Se fueron a sus casas tristes, desconsolados, llenos de tristeza. Luego los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, ni siquiera se atrevieron a acercarse a presenciar este hecho malo, duro, oscuro, lleno de incertidumbres para sus vidas. También las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban ahí mirando. ¿Te das cuenta cómo un mismo hecho tiene diferente percepción? Si a cada uno de ellos en días posteriores pudiéramos entrevistarlos, que fue exactamente lo que hizo Lucas, ellos darían cada uno la versión de este hecho. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al marco de referencia de cómo ellos lo habían percibido, de acuerdo al filtro que cada uno de ellos
tenía de acuerdo a la percepción en sus mentes de cómo lo concebían. Y es más, no está aquí nombrado, pero sus discípulos, ¿cómo respondieron? Respondieron con muchísima fatalidad. No era lo que ellos esperaban. Porque eso depende del marco de referencia que tenemos en nuestra mente. Eso depende de acuerdo a los juicios previos. A pesar de que Jesús les había enseñado y les había hablado acerca de este hecho que ellos iban a presenciar, ellos no lograron quitarse los juicios que previamente tenían. Y de acuerdo a esos juicios, de acuerdo a esos filtros, de acuerdo a esos marcos de referencia, es como ellos tomaron estos sucesos. Y así nos pasa a nosotros también en nuestra vida cotidiana. Lo que reflejamos en nuestras vidas, el resultado que se muestra en nuestros hechos, depende tanto de nuestros juicios previamente concebidos, de la programación en la que estamos formados. Por eso el título de la clase es Reenmarca tu mente. Cámbiale el filtro a tus pensamientos de cómo tú analizas la realidad. O aún más, las circunstancias que en muchos casos están alejados de lo que son la realidad. Y eso es lo que podemos obtener en Dios. Quiero presentarte una serie de imágenes y quiero que tú pienses cómo se ven. Esta es la primera que está acá. ¿Qué puedes alcanzar a ver de esta imagen que te estoy presentando? Es un marco de una imagen oscura, una pequeña lucecita ahí y nada más. ¿Qué tal esta? ¿Qué te viene a tu mente cuando ves esta imagen? Una imagen ahí como de un ultrasonido o unas lucecitas ahí medio distorsionadas. ¿Qué te viene a tu mente cuando ves esta imagen? Esta otra tercera. Esta es una tercera imagen. ¿Qué viene a tu mente cuando ves esto? Este es un marco de referencia según tu mente. ¿Qué viene a tu imaginación? ¿Qué palabras puedes expresar cuando ves esta imagen? Son tres imágenes, una imagen oscura, una imagen ahí distorsionada, esta otra como una bola ahí de luz en medio. ¿Qué es? En realidad son pequeños marcos de esta imagen que está aquí. De hecho, es un atardecer que un día en la tarde, valga la redundancia, Areli tomó de esta impresionante imagen del atardecer. Pero si enmarcamos un pequeño cuadro de cada uno de ellos, no nos dice nada acerca de la realidad. Nos dice algo distorsionado, nos dice algo que en la primera imagen que era oscura, nos dice hasta algo así como tenebroso, como nada. Pero en verdad es una linda imagen. ¿Lo ves? Es una linda imagen, una imagen de un atardecer, de toda la hermosura que Dios puede crear. ¿De qué depende eso? Depende del marco de referencia, de los filtros con el cual podamos ver la realidad. Y muchas veces en nuestras vidas no vemos las cosas tal y como es la realidad. Lo vemos de manera distorsionada, de acuerdo a los juicios previos que tenemos, en los cuales nos formaron. Y como te decía la semana pasada, lamentablemente, muchas de las cosas en las cuales nos formaron, otra forma de decirlo es, la programación que nos dieron no fue la mejor. Yo te contaba la historia que me habían asustado, ¿te acuerdas? Y yo caminaba asustado. Muchos, ya tal vez en la edad adulta, cometimos actos muy malos y que nos llenaron de culpa. Y hoy caminamos por la vida llenos de culpa, llenos de temores, llenos de fatalidad. Vemos muy poco o hay muy poca gente que camina con tanta seguridad, confiada, animada, porque ese es el marco de referencia en el cual fueron programados.
vivieron experiencias tan agradables que hoy viven así, pero la mayoría no. La mayoría estamos cargados por el pecado y por esa historia de desastre en el cual muchos de nosotros fuimos creados. De acuerdo a lo que Jesús vivió este día, ¿cómo podríamos decir que fue el día de Jesús? Fíjate cómo lo escribe Pablo en Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra. Porque la Escritura dice, maldito todo el que muere colgado de un madero. Si lo analizamos de acuerdo a la ley, Jesús fue maldito porque fue exhibido como el peor de los criminales. Pero si lo analizamos desde el punto de vista de Dios y de su gracia y de su amor y de su perdón, dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra. Él tomó este lugar que era desagradable, vergonzoso, horrible, y lo transformó en una bendición, en una gran victoria. En 1 Corintios 15, 55 y 57, Pablo lo dijo de esta otra manera. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y el pecado ejerce su poder por la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si hoy le preguntamos a Jesús, ¿cómo fue ese día para ti, Jesús? Él nos diría, depende desde el ángulo, de la perspectiva, del cuadro, del marco, desde donde tú lo puedas analizar. De acuerdo a la ley, ese día yo fui el mayor maldito de toda esta tierra. Y esta palabra es fuerte, maldito. No nos gustaría que alguien nos dijera maldito. Pero de acuerdo a Dios, fue el día de mayor victoria. Porque la muerte fue devorada, porque fue devorado el pecado. Y si el pecado condena, echa culpas, determina de manera juiciosa dónde vamos a quedar, y el pecado fue aniquilado por la muerte de Jesús, entonces no tiene aguijón. Este día fue victorioso. Este día fue de victoria. Por eso dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. Ese día, de acuerdo a Dios, fue un día súper victorioso. ¿Te das cuenta que de un mismo suceso podemos tener perspectivas diferentes? Hay un refrán muy mexicano que dice que cada uno habla de acuerdo a cómo le fue en la fiesta. Si a ti te fue muy bien, tú vas a hablar que fue un día impresionante. Para Jesús así fue. Para el soldado romano fue un día impresionante. Terminó alabando a Dios. ¿Te imaginas? Una gran victoria. Para los seguidores de Jesús fue probablemente el día más triste. Y si tú le preguntas a Pedro, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a cada uno de estos seguidores, ¿cómo fue ese día? Ellos podrían decirnos, en verdad, al inicio fue un día terrible. Perdimos la esperanza, el libertador de restaurar la nación de Israel se había perdido. Terminamos derrotados. Perdimos la esperanza de que Jesús iba a restablecer el reino de Dios. Fue un día muy malo, pero 3 días después esto cambió cuando lo vimos vivo y nos explicó en verdad lo que había pasado, que había sido una gran victoria. En 1 Corintios 1:18 dice Pablo, y el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición. Pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Dicho de otro modo, hay 2 marcos de referencia
de cómo podemos ver la muerte de Jesús, de cómo lo podemos interpretar en nuestra mente. Para unos es una tontería. Para los que van a la perdición es una tontería. Hay una manera humana de ver esto y piénsalo y razónalo. Si tú hubieras estado ahí, hubieras sido un testigo ocular, piensa si no hubiera sido una tontería. ¿Por qué? Porque mira, es Dios hecho hombre. Así Jesús se declaró. Vino a este mundo. Fue quien vivió la voluntad de Dios. Hizo lo que su Padre le ordenó hacer. Sanó a muchos enfermos. Devolvió el significado de la vida a muchos. Vino para salvar a su creación. Pero esta creación fue quien al final lo mató colgándolo en una cruz. Y de acuerdo a la ley y al marco de referencia de la ley, quien moría colgado en un madero, ya lo leímos allí en Gálatas, era un maldito. Pero hay otra forma de verlo, hay una segunda forma, dice Pablo. Pero para los que vamos a la salvación, esto es poder de Dios. Podemos ver de manera tan clara cómo un mismo hecho tiene dos formas de verlo. Uno es para perdición y otra forma es para salvación. Y con esa es con la que yo me quiero quedar. Y si tú eres un seguidor de Jesús y te has llamado cristiano, este suceso y de esta forma de verlo es lo que ha determinado la forma de nuestra vida, el curso de nuestra vida, nuestros pensamientos. Ese es el marco de referencia que Dios quiere que tengamos. Que sí fue muerto, sí fue martirizado, sí fue golpeado, sí fue torturado, sí quedó irreconocible, sí murió como un criminal. Fue terrible ese día en lo humano. Pero gracias a esto, 3 días después resucitó por la gracia de Dios. Removió la piedra que cubría el sepulcro y la dejó vacía, dándonos la esperanza de la salvación. ¡Guau! ¡Qué gran victoria! Precedida de un hecho terrible. En estos días de pandemia, en los días en que se ve ese cuadro oscuro como la imagen que te pasé, en los días cuando parece todo distorsionado, cuando no vemos la luz al final del túnel, como se dice de manera metafórica, cuando todo parece mal, hay 2 formas de ver las cosas. Uno, a la manera de Dios y con la esperanza en sus promesas, como la serie que estamos llevando los miércoles, o con toda la fatalidad que nos los pueden dar nuestros juicios previos. Siempre hay una forma de verlo fatal o una forma de verlo con los ojos de Dios. Es mi oración y mi esperanza que nuestra mente pueda cambiar tanto que cada situación que pase en nuestra vida, que cada circunstancia por la que atravesemos, sea de acuerdo al margen de referencia de Dios, al marco de referencia de Dios. De ahí el título de la clase, reenmarca tu mente, reenmárcalo de acuerdo a Dios. Espero que entiendas que no podemos controlar jamás las circunstancias de nuestra vida. Pero lo que sí podemos controlar es la manera en cómo lo miramos, la manera en cómo lo enmarcamos. Quiero contarte la historia del campo donde había animales muertos. Y ahí brotaban unas pequeñas flores. Volaban en ese campo unas aves. Unos eran unos zopilotes. Y por su naturaleza, por su marco de referencia,
Ellos solo buscaban muerte. Y fueron directo a los animales apestosos, horribles, feos. Pero en ese mismo campo volaban unos colibríes. Y estos iban a buscar dulzura y flores al lado de los animales apestosos. Si pudieras entrevistar a estos animales, uno te diría hay muerte, otro te diría hay dulzura. De la misma circunstancia. Oro a Dios para que así como ese colibrí que busca la dulzura, podamos encontrar la dulzura de la vida a través de las promesas de Dios y de ese gran acto que ha cambiado nuestra vida, porque no podemos negar que ha cambiado. Que eso sea lo que dirija tu vida esta semana, siguiendo esta tarea que quiero dejarte. Número 1, dar gracias a Dios de lo que no sucede. Cuando pienses en tu mente cosas obscuras y no sucedan, da gracias a Dios de las cosas que no sucedan. Ejemplo, hoy muchos están enfermando. Y si tú llegaras a enfermar, que pudiéramos dar gracias a Dios de que no fallecimos. Por ejemplo. Número 2, practica el preenmarcado. ¿Qué significa esto? Significa que podemos seleccionar de manera previa los pensamientos que vamos a tener para cuando suceda eso difícil. Podemos. El mismo ejemplo, si ahorita estamos sanos y enfermáramos, ¿cómo nos comportaríamos? Entonces hay algo previo que podemos decir, podemos cambiar. Número 3, ver las bendiciones de Dios en cada situación, como el ejemplo de este campo de la historia que te conté. Número 4, filtra todas las situaciones de tu vida a través de los lentes espirituales, a través de las promesas de Dios. Y verás que no todo es fatalidad. Hay una gran victoria a través de las cosas difíciles, como fue aquel día colgado Jesús de un madero, a través del cual tenemos esperanza. Acompáñame a orar. Querido Dios, muchísimas gracias. Gracias que en ti podemos quitar todo ese marco de referencia que el mundo nos ha creado, que el pecado, que nuestra niñez, que nuestra formación ha dado y que es probable que esté errado, que sea equivocado en nuestras vidas. Queremos ver la vida, las cosas, las circunstancias a través de tus ojos, a través de los ojos de las promesas. Qué gran oportunidad tenemos de cambiar, Dios. Que podamos ser como ese soldado romano, que a pesar de que no había llevado una doctrina, que a pesar de que no había caminado a tu lado, ese día fue el único que te alabó. Porque vio algo sorprendente que en todos los demás ejecutados no había pasado. Había visto y escuchado a un hombre clamar, en tus manos confío el plan que has tenido para la humanidad. Y fue ese día de gran victoria para su vida. Queremos que así sea, Dios, cambiando el marco de referencia en el cual hemos vivido, a tener el marco de referencia con el cual tú miras las cosas y son de victoria siempre. A ti sea la gloria, queremos que nuestra vida te siga dando honor y honra siempre. A través de Cristo te oramos. Amén. Muchísimas gracias, que tengas un día y una semana llena de bendiciones. Hasta la próxima. Adiós. Buenos días, esta mañana quiero compartirte la siguiente escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida de su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, sé que son tiempos difíciles, tiempos de angustia, quizá de dolor, pero hoy nos queda la esperanza que tenemos a alguien poderoso en quien confiar. Te confieso que muchas veces he tenido miedo, me he sentido angustiado, pero leer esta palabra me da a entender que tengo a alguien que me amó tanto, que fue capaz de dar la vida de su Hijo por mí. Hoy te animo a que sigamos siendo agradecidos, que no dejemos de ver la cruz y que sigamos confiando en Dios,
porque lejos de Él no tenemos nada. Hermano, acompáñame a una oración. Bendito Dios, gracias Señor por todo lo que nos das, Padre. Gracias porque aún en medio de la necesidad, aún en medio de la angustia, podemos sentir tu mano poderosa ayudándonos, Señor. Te pido, Padre, que sigas cuidando de nosotros, Señor, que nos sigas llenando de paz, de amor, de confianza y que aprendamos, Padre, a confiar en ti. No permitas que nuestros ojos dejen de ver la cruz, Señor. No permitas que nuestro corazón dejen de buscarte, Padre. Te pido, Señor, que tú estés con nosotros, Señor, que bendigas este jugo, Padre, que representa la sangre de Jesús, que bendigas el pan, Señor, que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios. Gracias, Padre, porque cada que hacemos esto, Padre, podemos recordar ese sacrificio tan grande, tan hermoso, mi Dios. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te oro. Amén. Gracias, hermanos.